Pero la nueva escuela mexicana no tiene sus orígenes ahí. Sus orígenes los tiene desde lo instituyente. Y de lo instituyente es de lo que quiero hablar. ¿Qué hay de instituyente ahorita en el escenario coyuntural que estamos viviendo con este cambio de administración? ¿Qué hay en lo instituyente? Acuérdense que lo instituyente tiene que ver con lo que todavía no es, pero está siendo. Está siendo. Lo que es lo instituido. Pero lo que está haciendo es lo instituyente. Y lo instituyente siempre viene de los movimientos magisteriales, de los movimientos ciudadanos, de los movimientos sociales. No viene de la estructura, por decirlo de alguna manera, no. Y bueno, estábamos acostumbrados con los modelos neoliberales que todo venía en cascada y que arriba se decidía y que nosotros éramos pues operarios del currículo y por eso nos tenían con estas moditas pedagógicas de aprendizaje situado, aprendizaje significativo y aprendizaje ajustado o por descubrimiento, con esas moditas, pues bueno, nosotros solo teníamos que operarlos porque nos decían cómo hacerle para garantizar que el aprendizaje se lograra. Bueno, pues de ahí no viene la nueva escuela mexicana, viene de lo instituyente. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el primer elemento de lo instituyente? La innovación. La innovación. Ahí viene lo primero que hay que reflexionar. ¿Qué vamos a entender por innovación? Vamos a entender por innovación un cambio, quitar una cosa vieja para poner otra cosa nueva. No, eso no es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana no va a poner una cosa nueva, porque no existe esa cosa nueva, sino que se tiene que construir y se va a construir desde la base magisterial. Por eso, lanzar una propuesta desde los escritorios de la SEP es una contradicción política. Y quien lo haga, quien cometa ese acto, sabe que le está fallando la nueva escuela mexicana. Y por eso hay que tener cuidado con lo que llega también vía estructura, como decimos, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay quienes todavía cometen ese acto de valentía y quieren generarle propuestas acabadas al magisterio, costumbre del neoliberalismo. No, pues eso no es la nueva escuela mexicana, eso es todavía neoliberalismo. Entonces, la innovación apuesta a la autonomía profesional. Por eso habla de democracia participativa, no verticalismos ni moda pedagógica. Y la innovación está puesta en convertir la práctica docente en praxis educativa entendida como un lugar epistémico donde se van a crear las nuevas pedagogías mexicanas. Por eso, las nuevas pedagogías mexicanas sí o sí saldrán de las aulas, porque ahí, toda vez que convertamos práctica docente en praxis educativa, tendremos pedagogías mexicanas. Por eso es que tendrán que salir de las aulas. La innovación está puesta también en dejar atrás la idea de vinculación teoría-práctica y de irnos más a la articulación, práctica-teoría, ¿verdad? Para poder construir estas pedagogías mexicanas. Porque vinculación significa llevar una base teórica a la experimentación. Vinculo la teoría con la práctica. Es decir, tengo una base teórica y me la llevo con un cómo a la experimentación. Entonces, vinculación es una línea directa, fija, cerrada, predeterminada, directa, como una receta. Y bueno, articulación no es eso. En la articulación se pone primero la práctica y luego se acude a elementos teóricos que me ayuden a reflexionarla y transformarla. Y ahí estamos hablando de praxis educativa, como un lugar epistémico para crear las nuevas pedagogías mexicanas. Entonces, en la articulación se reconoce que el saber se argumenta
No podrá haber pedagogías mexicanas sin argumentación desde la praxis. Hay que argumentar. Eso es articular. Por eso acudo a la teoría para articular. Otro elemento, además de la innovación, que es importantísimo en la nueva escuela mexicana, es cuestionar el para qué educamos, en qué momento histórico educamos, contra qué educamos. Si ahorita no hemos entendido contra qué estamos educando, seguimos en el modelo neoliberal, porque mucho se ha dicho, hay que educar contra el clasismo, hay que educar contra el racismo, contra el pensamiento único, contra el modelo eurocéntrico, contra la escuela como una monocultura del saber. Si eso, los contras, no lo hemos encontrado en todo lo que hemos leído de la nueva escuela mexicana, seguimos en el modelo neoliberal. Y bueno, ya Freire nos decía, educar es conocer críticamente la realidad. Educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. Educar es formar sujetos de dicho cambio. Educar es diálogo. Educar es humanización, es decir, poner atención en el proceso de convertirnos en humanos y sobre todo, ¿en qué humanos? ¿No? Y entonces la NEM nos invita a un diálogo crítico para poder tener mucha claridad contra qué educamos. Y también nos lleva a cuestionar otra vez, hay que debatir sobre aprendizaje. Y yo no he visto que en los CTE se coloque la discusión sobre aprendizaje y es muy necesario. ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Desde qué referente? Y si no volvemos nosotros a discutir sobre aprendizaje como lo hicimos muy al principio, cuando educación preescolar no tenía currículo, cuando educación preescolar no era obligatoria y teníamos que sentar las bases desde las discusiones pedagógicas, filosóficas, epistemológicas fuertes, no vamos a avanzar en la nueva escuela mexicana. Por eso yo les digo que hay que aprender desde la lectura y el análisis crítico de la realidad circundante, problematizando el futuro para otorgarle rigurosidad metodológica al acto de pensar y al acto de conocer. Hay que aprender a través de propuestas y proyectos alternativos al modelo neoliberal y al modelo civilizatorio que nos instaló esta crisis inaceptable. Hay que aprender de las experiencias, anhelos, deseos, voluntades de otras y otros para construir lo común, el porvenir. Hay que aprender para la inserción interventiva, congruente con las transformaciones que el devenir histórico demanda. Intervenir, no participación activa, intervención. Aprender contra la indiferencia ante las condiciones de racismo, clasismo, desigualdad, injusticia, inequidad y todas aquellas condiciones que nos deshumanizan. Aprender hacia la visualización de identidades y ciudadanías en proceso con posibilidades de concretar una mexicanidad otra. Aprender hacia la constitución de mundos que dignifiquen lo vivo y las vidas. Aprender con base en un clima pedagógico, democrático y transformador. Aprender sin adoctrinamientos y condicionamientos que nos lleven a adaptarnos a mecanismos de opresión. Aprender con inquietud indagadora, reflexión consciente y entendimiento mutuo. Y solamente desde estas ideas de aprender podemos entonces pensar pedagogías como constructos vivos, desde procesos dinámicos y dialécticos que se gestan de manera orgánica desde la praxis, reflexión, acción, transformación. Pero sobre todo, esas pedagogías deben intencionarse políticamente, y abandonar esta idea, pues, de que la educación es aséptica, neutra, porque nunca ha sido así en ningún modelo, ni lo será jamás.
Y entonces podemos arribar a unas pedagogías que tengan categorías pedagógicas para empezar a pensar y argumentar las pedagogías que van a nacer de las aulas. La participación interventiva, la comunicación orgánica, la territorialización, la significación de los contenidos con la vida cotidiana de los educandos, la transformación consciente y la humanización ético-política. No podemos arribar a metodologías, sino a modalidades. Porque debemos pensar la pedagogía desde un conjunto de modalidades de trabajo que generen procesos dialécticos de sistematización de la experiencia, que conlleven al reconocimiento de saberes y a la abstracción teórica también, sacando a la luz o poniendo sobre la mesa lo común y lo propio para arribar a diálogos de negociación cultural, que nos lleven a pensarnos de una forma distinta y a diálogos intergeneracionales que ponderen el codiseño y la coautoría en educación. Tenemos que reconocer que no existe comunidad y ese es otro de los elementos sobresalientes. ¿Qué se entiende por comunidad? ¿Existe la comunidad solo porque van todos ahí a una escuela y convergen en un horario? Ya por eso es una comunidad escolar. O una comunidad del aula porque ahí tenemos a muchos revueltos en un grupo. Ya hay comunidad. No hay grupo, pero no hay comunidad. Entonces hay que reconocer que no existe comunidad todavía, sino de que debemos formarla. Entonces, y para formar comunidad hay que promover formas democráticas de participación indiscutiblemente. Yo por eso pregunto, aquella supervisora, aquel supervisor, aquel director, aquel directora, que no permita que un colectivo que de verdad quiera hacer valer su autonomía y que diga, pues de las temáticas que me dieron en este CTE, a nosotros no nos representa ninguna y queremos abordar y queremos debatir sobre cómo debemos concebir aprendizaje desde la nueva escuela mexicana y no viene ninguna de las temáticas. Entonces un supervisor y un director que le diga, no vienen las temáticas. Tienes que tomar alguna de estas porque si se te ocurre otra, pues estás mal. Entonces ahí estamos negando el avance de la nueva escuela mexicana y nos sentamos a esperar que venga de arriba hacia abajo, como autoridades que hemos sido. Entonces no es así. Por eso la comunidad es autónoma, la comunidad piensa por sí misma, la comunidad sabe cuáles son sus problemáticas y qué la ha detenido en el avance. Y mientras no formemos comunidades y nos quedemos como grupos de personas, pues no vamos a avanzar. Entonces, también tenemos que hacer comunalidad, no solo comunidad, sino comunalidad, porque la compartencia, compañeros y compañeras, solo se da en la comunalidad. ¿Y qué es la comunalidad? Velar, porque ninguna posición subsuma a otra posición. Es decir, no porque haya corrientes hegemónicas ahorita también desde lo alternativo, van a ser instaladas por encima de los que no han trabajado nunca lo alternativo. No es así. Entonces es evitar que una hegemonía se posicione sobre arriba de otra. Si no, no hay comunalidad. Entonces, y otro de los conceptos interesantes que apuntalan la nueva escuela mexicana y que tiene diferencia con el modelo neoliberal es la idea de capacidades. Allá estamos hablando de esas capacidades que se expresaban en habilidades, destrezas, actitudes y valores. Pero en la nueva escuela mexicana, que ya el doctor Arriaga les trabajó dos, y que yo le tenía una pregunta, por cierto, en ese sentido, y que ahorita la voy a hacer. Cuando hablamos de capacidades humanas desde la nueva escuela mexicana, estamos hablando de las cognitivas y las metacognitivas, y estas hacen referencia a las capacidades mentales y de pensamiento también que posibilitan el conocimiento necesario para comprender la condición humana. Pero también tenemos las afectivas, que se relacionan con la dimensión emocional y social, así como con la construcción de vínculos con los otros y con uno mismo.
depende de elementos culturales que trazan rutas pertinentes para la cercanía y la lejanía con nosotros. Ahí están las capacidades afectivas. Pero también tenemos las capacidades valorativas de los valores que les llaman. Se refiere a marcos de valores, pero no solamente a marcos de valores como esta corriente neoliberal que nos dio un calendario, ¿no? Y nos decía, el mes de septiembre, el valor del respeto, y ya venía la definición. Y entonces el respeto con su definición en el periódico mural, ¿se acuerdan? Y entonces un proyecto, por lo menos en preescolar, sí, pero que tuviera que ver el respeto para el mes de septiembre. Y así, ese calendario, ese que nos dejaron esas definiciones de valores del pensamiento eurocéntrico, que no son de nuestros pueblos originarios, a eso no se refieren las capacidades volitivas. A esos valores no. Se refiere más a aquellos principios que permiten al sujeto tomar decisiones en la vida, que en corresponsabilidad, con equilibrio, con la vida, es decir, con la ética de la vida y con lo vivo. Ahí está lo valorativo, con la vida y lo vivo. Y pues bueno, ahí nos cambia esta idea de los valores, ¿no? También tenemos las capacidades volitivas, que son las de la voluntad. Hace alusión al acto de llevar a cabo acciones en concordancia con la autonomía en la toma de decisiones de cada sujeto. Imaginativas se explica como la capacidad de proponer o proyectar realidades distintas. Por eso es que el doctor Arriaga asociaba las capacidades imaginativas y de trascendencia con imaginar el porvenir. Pero tiene mucho que ver con que el sujeto se posicione en el momento histórico también, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con eso. Pero también están las capacidades desiderativas, las que tienen que ver con los deseos y los anhelos. Y también tenemos, pues, los de trascendencia, que tiene que ver con un sentido profundo sobre la vida y su relación con la vida, como la imagino, y el futuro que deseo conseguir. Y tiene mucho que ver con las motivaciones. Entonces, ahí hay capacidades humanas en el modelo neoliberal y capacidades humanas en el modelo de la nueva escuela mexicana desde un enfoque formativo. Y eso hay que colocarlo muy bien, enfoque formativo. Y entonces, los libros de texto, ¿cuál es el papel que han jugado en la construcción de este paradigma mexicano llamada nueva escuela? Convocan a darle vigencia al pensamiento educativo. Los libros de texto nos convocan a darle vigencia al pensamiento educativo y pedagógico. Los libros de texto contienen códigos de comunicación abierta, tienen capacidad de representación cultural diversa y no sobreversiones o cosmovisiones monoculturales. Están abiertos a la polifonía, sirven a modo de andamios para la comprensión del mundo, ofrecen una disposición de mecanismos que permiten la participación de los usuarios para construir conocimientos, pero también saberes desde la acción. Los contenidos que se tratan ahí están colocados en forma de red orgánica que permite la construcción de pedagogías mexicanas. ¿Y cómo han tomado los libros de texto los maestros que ya tuvieron oportunidad de trabajar con ellos? Bueno, vimos en la estrategia de valoración del mes de mayo que los usaban principalmente para darle intencionalidad educativa a la modalidad de trabajo. Le daban un uso transversal a los libros, es decir, vinculan los libros disciplinares para complementar la información, los enfoques, y fusionan proyectos también a través de la utilización de contenidos. También han usado los libros no solo con una dinámica o una lógica transversal, sino también los han usado como detonantes. Han agarrado un libro y desde ahí han detonado. El libro sirve como pretexto para comenzar una actividad de la clase, generar un proyecto o empezar a debatir sobre un problema educativo. Pero también, además de como detonante, también han tomado los libros
como forma de vinculación para que los educandos puedan, al revisar algo de los libros que les haya llamado la atención, puedan compartir problemáticas de su vida cotidiana, que sin el libro no pueden expresarlo o no lo toman como recurso didáctico para expresarlo. Pero también ha habido usos prácticos, no solo como intencionalidad educativa, como medio de consulta, como guía de proyectos, como herramienta para el aprendizaje, como material de apoyo complementario, como manual de actividades, algunos maestros todavía ahí, y algunos otros más avanzados ya lo tratan como un dispositivo cultural. Porque hay una preocupación legítima sobre la formación humana y utilizan los libros como un dispositivo cultural para llevarlo a las familias, para que las familias también participen en este juego de recíproco entre el libro, la escuela y la comunidad. Y entonces la nueva escuela mexicana sí nos dice que debemos entrarle al debate. La nueva escuela mexicana no va a ser un documento como fue en tiempos anteriores, no nos va a llegar a través de un documento y una serie de escritos para que los aprendamos y cambiemos nada más de área de desarrollo a dimensión de desarrollo, ¿no? La nueva escuela mexicana, con estos vacíos que tiene, con estas contradicciones que tiene, con estas inconsistencias que todavía tiene, nos está pidiendo que debatamos y argumentemos otras formas pedagógicas más vigentes para contribuir y consolidar este paradigma educativo. Entonces cierro con unas frases. Para construir el paradigma educativo propio, nuestro, mexicano, que se consolidará como modelo educativo alternativo al neoliberalismo, es necesario darle vigencia a nuestros saberes prácticos, teóricos y metodológicos para construir desde ahí las pedagogías mexicanas que otorguen nuevos sentidos y significados al acto de educar. En ese marco, la autonomía profesional es la piedra angular de esta lucha instituyente a la que estamos convocados todas y todos, con el fin de evitar nuevas imposiciones de corrientes educativas y pedagógicas que excluyan a los sujetos de derecho en la visualización de futuros más promisorios o que promuevan la instalación de unas hegemonías por otras. Muchas gracias. Espero haber podido ayudar en el debate. Me quedo con las preguntas. Y yo quería preguntarle al doctor Arriaga, porque nos gusta a veces, ¿verdad, Marcos? Preguntarnos, ¿por qué él hacía mucho énfasis en este porvenir, pero solo desde lo imaginativo y la capacidad de trascendencia? Pero a mí me parece que ahí hay una capacidad central que no debemos olvidar, que es la volitiva. Las capacidades volitivas, la unión de las voluntades, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Y también unas capacidades que tienen que ver, las desiderativas, que tienen que ver con esto, con deseos, con anhelos, porque si no, no podemos imaginar el porvenir. Entonces, yo más bien creo que imaginar el porvenir está basado en todas las capacidades. Todas entran en juego, hasta la metacognitiva. Porque hay que pensarlo también. Entonces, yo quisiera que se hablara de todas. Y no desde una forma integral, porque todavía no hemos entendido lo que es lo integral. Pero sí decir que son las bases para poder imaginar el porvenir, todas las afectivas. Quien no ama al prójimo, si no amas al prójimo, si no tienes esa capacidad afectiva desarrollada y no amas al prójimo, ¿cómo imaginas el porvenir? Desde el individualismo. Entonces, nada más eso comentar. Pues bueno, quedo sujeta a las preguntas. Gracias.
presupuestos. Agradecemos atentamente a la doctora Isabel Camacho Norzagaray. Es un deleite escucharla. También podemos leerla en las diferentes revistas, artículos, en las 5 revistas, sus publicaciones, y también tiene conferencias magnas. Doctora, gracias. Iniciamos el diálogo con nuestra invitada, nuestra gran invitada a través de la sesión de preguntas. La pregunta es la siguiente, doctora. Soy maestra de preescolar y de alguna manera he encontrado en el programa lo que usted mencionó sobre capacidades humanas. Y me parece que no es desdeñar lo cognitivo, y me parece que hay un enfoque social, ético, que me gustaría que ampliara por encima. Pero creo que en el programa se queda corto, por así decirlo. Lo que pasa es que hay un vacío. Miren, en la última conferencia en la que estuve, yo decía, dejemos de pensar académicamente en la NEM. Quienes la piensan académicamente hablan de desafíos y de retos, porque la piensan académicamente. Vamos pensándola desde vacíos. La NEM tiene muchos vacíos, muchísimos. ¿Qué es un vacío curricularmente hablando? Es la distancia que existe entre un planteamiento nuevo con un planteamiento viejo. Por eso, si queremos contribuir a la NEM, hay que pensar desde los vacíos de la NEM. Un planteamiento viejo. Y yo les comentaba ahorita, áreas de desarrollo, porque es de preescolar. Áreas de desarrollo, luego áreas de aprendizaje, ¿verdad? Y ahora hablamos de capacidades humanas. Entonces, hay una distancia importante entre teoría del aprendizaje y capacidades humanas. Y ahí está el vacío. Ahí es donde nos tenemos que colocar en el debate para poder contribuir. Entonces, efectivamente, el marco filosófico y ético de la nueva escuela mexicana, pues es el humanismo mexicano. Y para hablar de humanismo mexicano, hay que hablar de estas capacidades, en donde está la otredad, en donde está auspiciar, no reconocer ni aceptar la diferencia. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para aceptar o no reconocer la diferencia, no somos nadie. Hay que auspiciar la diversidad. Entonces, si se fijan, éticamente hay una gran distancia entre ser tolerante, aceptar la diversidad, que era el marco ético neoliberal a través de estos valores, la tolerancia, el respeto, la aceptación. ¿Se acuerdan que venía todo eso en los libritos que nos daban, en los manuales para la educadora, no? Sé tolerante, acepta la diversidad, respeta. Pues no, ahí, ese es un marco referencial ético, que no es auspiciar, por ejemplo. No sé si logramos ver la diferencia. Entonces, para auspiciar la diversidad, nosotros tenemos que ser éticamente formados. Por eso las capacidades que se promueven desde la nueva escuela mexicana tienen enfoque formativo, formación, requieren de un trayecto formativo. No tienen que ver con la postura psicologicista, por ejemplo, del desarrollo humano que entró con las competencias. ¿Se acuerdan de Maslow? A ver si me acuerdo ahorita de los teóricos del desarrollo humano. La pirámide de Maslow, por ejemplo, que se instaló mucho en el modelo neoliberal, porque pues se hablaba de un humanismo desde el desarrollo humano, desde la postura de Maslow, por ejemplo. Y ahí pues sí puedes formar parte de un equipo, pero nunca vas a ser parte de una comunidad. No es lo mismo ser equipo que comunidad. Entonces sí tiene muchas diferencias pensar las capacidades humanas afectivas, valorativas, imaginativas, desiderativas, de trascendencia, por ejemplo. No están en el desarrollo humano, las de trascendencia no. Esas no están en la teoría del desarrollo humano. Entonces sí hay que abordar estas nuevas y debatirlas, porque es el marco formativo ético de la nueva escuela mexicana. Bueno, muchas gracias.
De antemano, reconocer su sencillez. Soy un seguidor de usted, Marcha Guerra. Hizo parte de nuestra formación crítica y la consolidación de un pensamiento político, ideológico, con una postura orientada hacia lo pedagógico, que por supuesto nos hacía mucha falta como sociedad, como comunidad y como individuos. Y bueno, mi función es coordinador de área de educación para la salud. Parte de nuestra labor es acompañar los consejos técnicos y acompañamos preescolar, primaria. Yo encuentro mucha dificultad, bueno, es natural, es parte del proceso, en los consejos técnicos de preescolar, bueno, también en primaria, pero más en preescolar, desarrollar y promover el pensamiento crítico, emancipador, liberador. Es un ejercicio que requiere un marco filosófico, ideológico, político. Por supuesto, el pequeño está en proceso. Pero sí, fíjese, usted toca algo muy interesante. Bueno, ¿qué es pensar críticamente en el neoliberalismo? No se habla mucho de pensamiento crítico. Y son todas aquellas habilidades necesarias para comprender el texto que se está leyendo y empezaron a reducir el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es pensar críticamente? Esta es otra pregunta que va en los CTE. Y bueno, no podemos decir que pensamos críticamente si no denunciamos algo. Pensamiento crítico es denunciar algo. Eso es pensar críticamente. Pensar críticamente para sacar a la luz una contradicción. Pues sí, me están hablando de autonomía profesional, pero llega la directora, llega la supervisora y me está proponiendo cómo trabaja el CTE. O me llega el ATP y me dice cómo trabajar dentro del aula y que los proyectos son cada 15 días y que a los 15 días hay que cambiarlos. Y ahí hay una contradicción. Entonces yo saco a la luz de la contradicción y la denuncio. Si no hacemos eso, no estamos pensando críticamente. Es decir, es develar contradicciones, abusos, opresiones, mecanismos de opresión. Eso es pensar críticamente. Y para develar, por ejemplo, ¿por qué estamos tan anclados nosotros en CTE temáticos? Yo todavía no lo puedo entender. Todavía no puedo entender que hablen de temas. Porque un tema no es un problema, no es una problemática. ¿Por qué hablan de temas? No, pues no hay pensamiento crítico ahí. ¿Sí se fijan? Y estamos muy anclados todavía en esto de rendir cuentas desde el aprendizaje, porque hay un enfoque pragmático en las habilidades que se desarrollan en la escuela y en los aprendizajes. ¿A qué me refiero con enfoque pragmático? Fíjense en la frase, se lo voy a dar en una frase, yo lo comentaba con la maestra de secundaria hace rato. Educar para la vida. Educar para la vida, enfoque pragmático, utilitarista de la escuela. De lo que se aprende en la escuela debe ser útil para la vida. ¿Sí se fijan? Y entonces ahí están todos los aprendizajes. Aquellos que son útiles para la vida se tienen que promover desde la escuela. Ahí está el enfoque pragmático. Educar para la vida. Ahí está. En ese lugar pragmático estamos colocados. Pero si decimos educar desde la vida, entra el enfoque formativo. Y eso es un asunto, el pragmatismo nos ha hecho mucho daño, por eso se perdió la pedagogía. Por eso no hay discusiones pedagógicas en los CTE, son temas sobre los cómo, para que aprendan ustedes los cómo, o que ustedes les digan los cómo a los profesores. Pues no, eso no puede seguir siendo. Y en la medida en que ustedes no rompan con esto, para que hagan efectiva la autonomía profesional, pues no va a avanzar la NEM. Entonces sí, el enfoque pragmático, maestro,
está muy colocado en todas y todos nosotros por los modelos anteriores. Romper con el enfoque pragmático. Si no, por más evaluación que le llamen formativa, no es formativa. No es cierto eso. Es ajustar, es ajustada, es una evaluación ajustada, pero no es formativa. ¿Por qué? Porque evalúas pragmáticamente los conocimientos. Pero bueno, ese es otro tema, pero es el pragmatismo. Lo que se enseña en la escuela tiene que ser útil para la vida o para el trabajo. La vida o el trabajo. El utilitarismo, no la formación humana. Tiene otro marco de referencia. Doctora, gracias.